bendiga, hermano, Dios guarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Traemos una vibración, hermano, haciendo un análisis con este hermano que habla, gloria al Señor, sobre los falsos, hermano, profetas, sobre la doctrina de herejía y esa falsa doctrina también que están dando mucho. Ahí se incluye el apóstol Rafael Ramírez y una hermana también más. Hermano, cómo ellos corrompen la palabra de Dios. Cómo ellos hablan lo que ellos quieren, hermano, y sacan la Biblia de contexto para hacer su pretexto. Entonces nosotros tenemos que tener mucha cuenta, hermano, con estas doctrinas que andan, que son herejía, hermano. Mucha gente los tiene como super apóstoles, como super pastores, y la mayoría de esta gente, los que están atrás de fama y de dinero. Hay que abrirle los ojos al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque la doctrina destructora, como habla Santiago, doctrina de demonio, hermano, está golpeando mucho a la iglesia. Y hoy en día, la gente, hermano, está viviendo su propia vida conforme a su propia concupiscencia. Vamos a escuchar a este hermano y vamos a ver también lo que ellos dicen para nosotros también dar un tópico sobre lo que pensamos sobre estas opiniones que ellos tratan de incluir al pueblo santo del Señor. Habló sobre el tema, que prácticamente cualquier cristiano que conoce la Escritura sabe que habló herejías, pues mencionó, ¿verdad?, que el Shaddai o el Elion, perdón, había creado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Prácticamente habló que eran 4 dioses y que al fin y al cabo Padre, Hijo y Espíritu Santo fueron creados. Pero en fin, si usted creía que nadie podía decir más locuras o más herejías o decirlas de una peor manera, pues se equivocó. Ya que el personaje que usted va a ver a continuación, el falso apóstol, el falso profeta, un gran hereje y que por eso es conocido en las redes sociales, dijo más cosas mucho peores, sobre este tema. Él, en este video que le voy a presentar, se dará cuenta cómo él mencionó cómo realmente sí son 4, no son 3. Menciona que el Padre se clonó en el Hijo y en el Espíritu Santo. Él menciona que la Trinidad es una mentira y es algo diabólico. Pero en fin, escúchelo por usted mismo para que se dé cuenta de lo que yo le comento. Escúchalo. Estuvimos tratando un tema un día de estos, un miércoles, sobre nuestros orígenes. Para mí esto es importante. ¿Por qué lo digo? Porque siento que hay un nivel de ignorancia elevadísimo, pero un nivel de ignorancia súper elevado. Hermanos, voy a tratar de no pausar tanto el video porque es un poquito extenso, pero ya quisiera decirles que esto es algo peculiar de este falso profeta. Para él casi todos son ignorantes. Solamente él sabe, y algunos que él considera, cuando tremendas herejías que va a decir. Escuchen. Pero súper elevado. Cuando uno lee el libro de Enoch, aparecen 3 locos que dicen, no, pero el libro de Enoch no es canonizado. Man, yo tengo problemas con la gente que nunca estudió. Y tengo problemas con la gente que cree que puede opinar delante de personas que sí han estudiado. El problema de este hombre es ese, de que cree que los que mencionan, por ejemplo, aquí mete el libro de Enoch y dice que los que mencionan que no es un libro inspirado por el Espíritu Santo o que no está en la Biblia son tontos, son necios. Y no, el necio es él, porque cualquiera que realmente ha estudiado entiende el por qué el libro de Enoch es apócrifo o no se incluye en el canon bíblico. Pero sin más, continúa escuchando sus mentiras y barbaridades. Ejemplo, hay una hermana que yo realmente no sé quién es ella, porque con todo respeto lo digo sin querer ofender, pero no sé quién es ella.
solo que Una se hermana hace. de apellido Fong. Entonces, esta hermana Fong, no la quiero juzgar, no quiero decir algo malo, pero esta hermana Fong trata el tema de la cuadridimensión de Dios. Y Escucha, claro que se la comieron ahí viva, empieza. porque de pronto ella no lo explicó como debió de haberlo explicado. ¿Y cómo debió haberlo explicado? Tampoco lo menciona este hombre, que de hecho en algún momento él ha hablado, pero igual son herejías, son mentiras. Continúa escuchando. Y bueno, no estoy para juzgarla, pero quizás ella no tiene la capacidad para explicar esto. Que me gustaría mencionar que a mi punto de vista, esta predicadora, aunque predicó de manera muy errada ese tema, o que prácticamente, como mencioné, fueron herejías, para mí esa hermana tiene una mayor capacidad todavía que este sujeto, ya que este sujeto habla demasiado y exagera y miente sobre estudios que jamás ha tenido y que no tiene cómo demostrarlo. Pero continúe escuchando. De la manera y en la profundidad que tiene que ser explicado. Entonces te encuentras un montón de loquitos hablando y opinando lo que no saben. Número uno, Muchos de nuestros hermanos con un gran conocimiento opinaron sobre el tema porque se debía opinar. Pero continúo escuchando. cuando yo escucho a alguien hablando de la cuadridimensión y se refieren a la Trinidad, a mí me da eso, me da asco, porque ¿Se da cuenta? Diciendo que cuando alguien Me escucha parece. hablar sobre la Trinidad le da asco. hermana, esto tiene una ¿Qué clase de personaje es este? Pero continúa escuchando. A mí me parece que el problema grande que la iglesia tiene es una cantidad de ignorantes Nuevamente. que creen que saben. Entonces, hermana Edilma, yo no estoy hablando con usted, ¿ok? Usted puede irse a comer un taco Y o fresco, echarse ¿eh? un río, una buena bañada, que no estoy hablando con usted. ¿Saben por qué menciona eso, hermanos? Porque en los en vivos de este sujeto, como la mayoría de gente sabe, que es un ladrón, un falso profeta, un falso maestro, un mentiroso, un hereje, muchos le comentan y le dicen que lo que está diciendo no es cierto o que es falso. Y lógico, este sujeto hace siempre lo mismo, los ataca y los insulta, ¿Ok? como ahora mismo lo está No estoy haciendo. hablando con usted. Esta palabra no es para usted. Esto no califica para usted. Usted está acostumbrada a comer carroña, siga comiendo Insultos, carroña. es lo que sabe No es hacer para este usted. sujeto. Esto no es para usted. Usted ni siquiera entiende la diferencia entre la crítica, porque a usted lo que le gusta es el chisme. Entonces usted entiende la palabra chismoso, porque usted es la primera chismosa. Entonces no se meta en este tema. Yo estoy recién operado y estoy medio caliente. Entonces quédese tranquila, que no es con usted el tema. Vaya a ver si el gallo cacariqueó, cantó, la gallina hizo como un paso. Insultos y más insultos, es lo que sabe hacer este sujeto. Oiga bien esto. Es lo que sabe hacer. Me da sumamente pena escuchar a algunos pastores, entre comillas, y algunos parásitos cibernéticos criticando a la señora Fong. No, es que, ¿cómo va a decir que Dios es 4 cuando Dios es 3? Eso es una mentira. Escuche eso. Escuche eso. Dice que el hecho de que digamos que son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una mentira. Es una mentira. Y lógicamente muchos tuvieron que salir a hablar. ¿Por qué razón? Porque hay muchos cristianos que creen esta herejía sobre la cuadridimensión de Dios. Herejías que defiende esta hermana Lisney y sobre todo este personaje. Pero este es más neófito aún y sinvergüenza. Por esa razón hay que tener cuidado de este personaje. Pero continúe escuchando. Oiga bien esto. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No aparece en toda la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en toda la Biblia. Oiga bien, el concepto adoptó su forma final durante el primer concilio de Nicea en el 325 después de Cristo.
Tras años de debate, fue un intento de armonizar la creencia del cristianismo en un único Dios con sus reclamos acerca de Jesús y sus experiencias espirituales. Número 2. Eso es falso. Es verdad que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero el concepto de la Trinidad sí. Y ahora, como dice que el concepto tomó su forma en el Concilio de Nicea, eso es mentira, porque la palabra de Dios antes de eso, en los Evangelios, y no solo en los Evangelios, en las cartas de Pablo, también encontramos claramente la Trinidad. Así que es una total mentira que fue simplemente el concepto aclarado o estructurado en el Concilio de Nicea. Eso es mentira. Eso es mentira. La Biblia fue escrita mucho antes. Los evangelios fueron escritos antes de ese concilio. Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, y ahí se enseña, nos da a conocer claramente la palabra de Dios sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una Trinidad divina. Pero continúe escuchando. La doctrina de la Trinidad fue definida por la Iglesia Católica en 2 etapas. La Iglesia Católica no definió la Trinidad. La Biblia especifica y da a conocer el concepto de la Trinidad. En el Concilio de Nicea en el 325 y en el Concilio de Constantinopla en el 381. Oiga bien, la Iglesia Católica fue la que inventó la doctrina de la Trinidad. No existe tal cosa. Se da cuenta qué mentiroso es este sujeto. Y vuelvo a lo mismo, es un neófito, es un necio. La Iglesia Católica no constituyó la Trinidad, la Biblia la da a conocer. Ningún concilio, la Escritura. Por esa razón le digo que este es un personaje tan neófito. Lo peor de todo es que engaña a nuestros hermanos que no conocen la Biblia. Continúa escuchando. Hay un texto que se usa mucho, que 3 son los que dan testimonio en el cielo, 3 son los que dan testimonio en la tierra, lo cual es totalmente falso. Y no solo un texto, hay muchos textos en la palabra de Dios que nos dan a conocer la Trinidad. Esta doctrina que es fundamental y que como nos estamos dando cuenta, este sujeto sinvergüenza, mentiroso y falso, dice que no es verdad. Eso es un invento. Cuando usted lee los cánones originales, esa palabra no existe. Eso no existe. Eso es una añadidura, eso es una adhesión. Y este sujeto, una cualidad que tiene, que para respaldar siempre su mentira, siempre habla de otras versiones que nunca presenta. Jamás presenta los versículos. Y yo lo he dicho antes, este sujeto cree que nosotros no podemos tener acceso a otras versiones mucho más antiguas. Pero este sujeto no presenta esas evidencias. Simplemente se basa en hablar y hablar y hablar sin base alguna. Cuando yo expliqué la palabra cuadridimensión, que creo que nadie la había explicado, y expliqué que el Eterno es el Shaddai, el Eterno es el Shaddai, no el Ayun, el Eterno es el Shaddai, es el que habita en luz, inaccesible, dice la Biblia. No, inaccesible, pero dice no que el inaccesible. Eterno se había, oiga bien, se había clonado. Se dio Y cuenta. se clonó como Padre, se clonó como Hijo y se clonó como Espíritu Santo. Y di toda una explicación. Se da cuenta de las mentiras, de las tonterías que habla este sujeto mentiroso y falaz. ¡Qué hereje! El Padre o el Shaddai, como dice, se clonó en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¡Qué tontería, hermanos! ¡Qué tontería! ¿Dónde va a encontrar usted eso en las Escrituras? En ningún lugar. Esta es mera invención de este hereje, de este falso. Por eso debe tener cuidado de este personaje. Escúchelo nuevamente. Pero dije que el Eterno se había, oiga bien, se había clonado y se clonó como Padre
se clonó como hijo y se clonó como espíritu. Tremenda herejía. Y toda una explicación Mentira, bíblica hereje. sobre el tema. Este sujeto es un ignorante. Y a mí Tremendo. nunca en la vida me ha gustado hacer un debate, pero estoy dispuesto a un debate. Y no me pongan esos rabinitos con una barbita así larga y con un kipá y con unos colochos, que esos tipos son más latinos que el yogur. No. Póngame un rabino de verdad. Póngame un rabino de verdad y si no yo los consigo. Rabinos de verdad, rabinos de cepa, rabinos de Israel. Rabinos que son rabinos de conocimiento, ancianos de 90 años, ancianos que uno de ellos tiene 94 años. Este sujeto Ay, no Jesús. aceptaría un debate. Lógico, no van a encontrar un rabino de esa edad, él lo sabe. Y aunque le encontraran, este sujeto no aceptaría un debate, ni siquiera con un cristiano promedio que conozca las escrituras de manera promedio, para presentar evidencias reales y en el momento de lo que afirma no aceptaría un debate. Este es un hombre sin pantalones. No tiene pantalones, él solamente habla en las redes sociales, pero un debate real, un debate académico, respetando las reglas académicas, este sujeto jamás lo aceptaría, porque hay que presentar realmente evidencias, fuentes verídicas, no sus mentiras, no sus invenciones. Pero continúenlo escuchando. Gente de conocimiento bíblico que me digan a mí si no existe la cuadridimensión de Dios, que Dios no es 3, que Dios es 4, No hay tal cosa, que mentiroso. Dios es 4. Estamos locos Se da con cuenta, dice que no hay tal cosa, no hay Ay, Trinidad. Dios mío. Dios no son 3. Ay, Dios Dios. no es Padre ni Espíritu Santo, no, son 4. Qué falacias, qué herejías de este falso profeta. Escúchenlo de nuevo. Que Dios no es 3, que Dios es 4. Que Dios es 4. Entonces, que dejen de hablar bobadas. Gente que no sabe nada. Pobre necio. Gente que no tiene Él conocimiento. es el que no sabe y no se da Gente que no cuenta. tiene una realidad Pobre bíblica. necio. No tiene una realidad Sin bíblica. vergüenza. Y usted lo oye hartándose a la pobre hermana Fon y comiéndose la viva. No se trata de eso, se trata de defender la palabra de Dios, la sana doctrina, lo que dice realmente la Escritura. Por esa razón se hacen estos videos, para callarle la boca a estos sujetos, para que los demás se den cuenta la clase de lobos rapaces que son. Trate conmigo. Llámeme a mí. Dice, llámeme hermano. Este personaje da su número, jamás responde. Ojalá un día le podamos hacer una llamada en vivo. Nunca responde, jamás. Tiene miedo. Y no lo digo por mí solamente, por cualquier otra persona que intente llamarlo o platicar, dialogar por lo menos con él. No se puede. Es una piedra, es un necio. Llámeme a mí y pruébeme a mí que la cuadridimensión es un invento. Y que él pruebe con datos reales y que no se vaya con las mentiras de que tal versión dice esto, tal versión dice aquello y que la Reina Valera no está bien, que presente las evidencias. Que eso es satánico. Pruébemelo a mí. Pruébeme a mí que la cuadridimensión no existe. Porque si no existiera la cuadridimensión, menos existiría la Trinidad. Sin embargo, los evangélicos aceptan la Trinidad, que es una gran mentira. ¿Se da cuenta? Dice que la Trinidad es una gran mentira. El mentiroso es él. Es él. Y no pueden escuchar que existe una cuadridimensión. ¿Qué cosa del diablo más grande? ¿Se dio cuenta? ¿Qué cosa del diablo más grande? Es que, hermanos, este sujeto es tan necio que a veces, no sé, yo sé que tratar de llegar a él es imposible, porque se ha entenebrecido, tiene una mente entenebrecida. Pero lo repito, hacemos esto por los hermanos que no entienden y que creen que este personaje es realmente un predicador, un siervo de Dios. No lo es un falaz, es un lobo rapaz, es un falso profeta, un falso apóstol y mentiroso, hereje. Del infierno más grande. Y usted encuentra un montón de bobos hablando estupideces. Gente que en su vida no tienen ni idea
no tienen ni idea. Usted los pone a leer griego, los pone a leer hebreo, los pone a leer arameo, ni siquiera saben qué es eso. Pero usted los oye hablando, no, eso es una aberración. Aberración es que tú seas ignorante y te atrevas a opinar sobre algo tan grande como lo es la Biblia. La Biblia no es para tontos. Eso es como el libro que acabamos de terminar nosotros, sobre la simiente de la serpiente. Ese libro no es para ignorantes, ese libro es para entendidos. Y habla aquí de un libro que escribió que, por cierto, nuevamente, solo herejías. Herejías y más herejías. Ese libro es para gente de grandeza, ese libro no es para gente... Hablando así para que al pobre le compren su libro. Gente bobita, ni es para gente que se chupa los dedos. Ese libro es para gente que se mete en aguas profundas del espíritu. Ese libro es para gente en cosas de grandeza. Sin vergüenza. En el nombre de Jesús. Así de sencillo. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, debemos tener cuidado. Debemos tener mucho cuidado con este personaje. Y como ya les mencionaba, da coraje, enoja realmente ver a estos personajes, escucharlos. Da bastante coraje, pero por esa razón debemos hacer esta clase de videos también. Y ojalá que usted pueda darse cuenta de las herejías que este falso profeta arroja, del daño que causan las mentiras y las herejías que este falso profeta comunica. Y por esa razón, amados hermanos, Gloria a Dios, Dios me le bendiga a esos guerreros, esa guerrera del Señor. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermano. Cristo viene, gloria al Señor. Dios me le bendiga de una manera especial a esas personas que han llegado hasta aquí, para así nosotros dar nuestra opinión, hermano, sobre este asunto que este apóstol, supuestamente Rafael Ramírez, que es uno de los más falsos que yo he visto, con cuantas cosas que ha sacado, doblando la palabra de Dios. Y lamentablemente, hermano, mucha gente por ahí, como dicen, que la Biblia como no habla de una Trinidad, pero la Biblia desde el principio de la palabra de Dios, aunque no se menciona la Trinidad, Dios se ha manifestado de diferentes formas. El principio de la palabra dice que Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y a semejanza de ¿qué? De nosotros. Eso lo dice ahí en Génesis. Entonces habla en plural, sino en singular, sino que está hablando con otros personajes que están ahí. También dice la palabra de Dios que en Génesis, que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y caminando por la Biblia, también vemos, hermanos que me escuchan y que va a estar viendo esto, vemos que el Espíritu de Dios se manifestaba de diferentes formas. Pero también vemos que Dios mismo tiene un trato con lo que es Abraham, Moisés y con diferentes personas. Dios mismo directamente se comunicaba con estos personajes. Entonces vemos también que la Sagrada Escritura dice, gloria al Señor, también eso está como creo que en Ezequiel, por ahí en Isaías, si no me equivoco, que dice que cuando en el gran día que se hizo un silencio en el cielo y Dios dijo en el cielo, ¿quién irá por vosotros? Presta atención porque esto no es falacia, hermano. La Biblia está ahí para confrontar a este hereje y esta clase de doctrina que muchos tienen por ahí, que quieren, hermano, torcer la palabra de Dios. Y dice que aquel día se hizo un silencio, y cuando el Señor dijo, ¿quién irá por vosotros? Ahí se levanta el Mesías, Jesús, el Verbo, y dijo, yo iré por vosotros. Gloria al Señor. Y cuando vemos que Dios también le habla desde el cielo a Jesús, le dice a Juan, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, oírlo a él. Pero también dice ahí que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús. Entonces, la cuarta dimensión que están hablando esta gente, eso de loco, hermano. Eso usted lo busca desde Génesis y Apocalipsis, usted no va a oír una cuarta dimensión o un cuarto Dios que hay por ahí. Es una aberración.
de que mucha gente, hermano, saca la palabra de contexto. Pero usted sabe para qué. Es para buscar esto, controversia, para que los videos se le vayan like, para monetización. Y eso da pena y vergüenza, que por ganarse $2 o $3, hermano, prefieran perder su alma. Escuche bien, y engañando a muchos que andan por ahí. Pero yo quiero leerle aquí, en breve minuto, segunda de Pedro, capítulo 2, su versículo 1. Lo estaremos leyendo del 3. Gloria al Señor. Las palabras del Señor serán leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dicen así. Escuchen bien lo que dice Pedro aquí. Amados, por la gran solicitud que he tenido de escribirlo acerca de nuestra comunión, salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, una vez dada, escuche bien, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombre impío, que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando entramos a Judas, también podemos ver que Judas y Santiago hablan sobre estos asuntos, sobre la doctrina de estos tiempos que estamos viviendo, de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos apóstoles que iban a entrar. Pero el apóstol Pedro, nos está hablando aquí, hermano, que él se vio en la necesidad en aquel tiempo. Imagínese usted, Pedro, ahora, con todo estos lobos y con toda esta gente que lo que está buscando, hermano, es fama. Lo que está buscando, hermano, es hacerse viral. Lo que están buscando es que la gente lo honre. Lo que está buscando es honra de hombre. Hermano, di que una cuarta dimensión. Hermano, por donde quiera que usted lo busque, la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y es como estaba diciendo ahí el hermano, lo apoyo 100% ese hermano que está hablando ahí. Gloria al Señor. Desde Génesis a Apocalipsis, él no tiene cita bíblica de hablar de una cuarta dimensión. No existe un cuarto Dios. Ahora, desde Génesis a Apocalipsis, buscando cita bíblica, que la busquemos, hermano, ahí te va a presentar un hijo, te va a presentar un Espíritu Santo y te va a presentar el Dios soberano. Escuche bien. Y aunque no hay una Trinidad abiertamente, gloria al Señor, como dicen ellos, pero sí la Biblia identifica y se hace saber de la Trinidad de Dios. Escuche bien, porque cuando dice que la Biblia que Dios se hizo carne y Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Entonces Dios le dice al mismo Jesús, tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero dice Jesús, cuando va a descender, se va a ir para el cielo, y le dice a los apóstoles que están ahí, es necesario que yo me vaya. Presta atención, porque si yo no me voy, el Padre no enviará el Consolador. Hermano, es que la Biblia está ahí establecida. Un Dios trino, hermano, con diferentes formas. Ahora, ¿qué usted me dice a mí? De que Dios no hay competencia. El Espíritu Santo de Dios, dice la Sagrada Escritura, que escudriña lo más íntimo de Dios. ¿Usted está entendiendo? Que no hay 20 pensamientos. Es un Dios trino, solamente existe un solo pensamiento. Solo esos personajes que están ahí tienen las cualidades del Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Y él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Padre le envíe el Consolador. Entonces, si Jesús hubiera sido directamente el Padre, entonces ¿por qué él dice que es necesario que él se vaya para que el Padre le enviara el Consolador? Entonces, hermano, no somos locos aquí. La Biblia, hermano, no está para que usted se enriede. La Biblia está para que el hombre, escuche bien, salga del error y creen lo que dice la palabra. Ahora, estos falsos que andan por ahí, que lo que están buscando, hermano, ya tú sabes que engañó una multitud y que se van a perder,
que andan por ahí, porque este mismo pastor es un hereje, este tipo, hermano. Y habla más mentira que el diablo. Ese hombre tiene un testimonio que ni él mismo se lo cree. Entonces, ¿por qué? Porque son gente, hermano, que le han cogido un remanente de gente ciega, de gente, hermano, que lo que andan por ahí es, que yo creo en fulano. Hermano, la Biblia te dice que crea en la palabra. Te van a predicar con una falacia. Y si tú no tienes el conocimiento de Dios, te van a engañar. Y eso da pena y vergüenza. Usted lo ve lo que dice ahí, que él no cree en la Trinidad. Yo lo dice bien claro. Porque él no cree en la Trinidad, pero cree en un cuarto Dios. Escuche qué locura. Y ese cuarto Dios de que él tiene, no tiene cómo comprobarlo bíblicamente. Que no existe en la palabra de Dios. Mas la Trinidad sí existe. Desde el principio hasta el final. ¿Por qué? Porque la Biblia está ahí, hermano. Ahora, los que son neófitos, los que son ya unos maestros de alta gama, ya saben más que de la palabra de Dios. Ya ellos mismos han hecho su propia doctrina y a ellos hay que creerle, porque ellos son los que tienen la verdad. Hermano, aquí la única verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas, hermano, y cada apóstol que fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios, advirtieron sobre estos falsos, sobre esta gente que anda, hermano, por ahí dañando el rebaño y haciendo y buscando, hermano, cosas que no están en la palabra de Dios, porque ya el conocimiento de ellos se ha envanecido. Ya ellos quieren saber más de la palabra, más que lo que dice la Biblia. Y siempre andan encalvando por ahí buscando cosas extrañas para que el pueblo que está ciego se pierda. Entonces yo creo, hermano, gloria al Señor, que Dios es un Dios, hermano, trino. Un Dios que los comprueba las palabras, que se manifiesta como Él quiera, donde Él quiera. Y que el mismo Dios apoya lo que es la Trinidad, porque en esto consiste Dios. Que muchos teólogos, que mucha gente quiera creer en otras cosas, son problemas de ellos. Pero yo creo en lo que dice la palabra, porque ahí es que está el fundamento. Y con cualquiera, bíblicamente, hermano, de que te hablen por ahí, de que existe una cuarta dimensión de Dios y que existe esto, dígase que se lo busque bíblicamente. Y no va a tener Biblia para buscarlo. ¿Por qué? Porque eso no existe en la palabra de Dios. Ahora, más el Dios trino sí existe y se manifestó de varias formas en diferentes momentos de la palabra de Dios. El mismo Jesús, que mucha gente ha hablado esto, que el rey que le salió al encuentro de Salem, se estaba hablando que era el mismo Jesús, porque este hombre no tenía, hermano, ni principio ni fin, y que este hombre nunca vio muerte. ¿Usted entiende? Entonces, por eso que la Biblia dice que conforme a la ley de Melquisedec, dice que este hombre, gloria al Señor, iba a ser el Mesías, el mismo Cristo. Entonces, hermano, ¿por qué es que la Biblia no tiene confusión? Ahora, la confusión que tiene la gente son ellos mismos que se han entrado en su malicia del diablo, creyéndose que saben más que Dios y quieren quitarle cosas a las palabras que tienen y ponerle cosas a las palabras que no tienen. Entonces, ¿qué yo le digo a usted? Guíese por la palabra de Dios. Trate, hermano, de vivir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que se encuentra la verdad. Ahí es que vamos a ser salvos, escudriñando la palabra de Dios. Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que está en la vida eterna. Ahí la palabra de Dios no te va a decir una cosa mañana y otra cosa no. Esta gente que andan por ahí por las redes, esto es falso. Siempre tienen algo nuevo. Igual como una que salió por ahí que dijo como que ella dije que cuando llovía y era que ella se comunicaba. Dije que ahí es que hermano, es una locura. Entonces cuando no llueve entonces hay problema. ¿Usted está entendiendo? De cómo están los falsos, cómo están la gente hoy en día. Porque la gente lo que quiere es llamar la atención. La gente, la mayoría de gente que andan por ahí, hermano, lo que están es buscando, hermano, llamar la atención, hermano. Y no hace un contenido
de que sea cristocéntrico, de que sea por la palabra. Entonces, por eso que muchos se van a perder. Por eso que muchos dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre predicamos, en tu nombre... ¿Y qué va a decir Jesús? Apartado de mí, maldito, hacedor de maldad, nunca conocido. Esa palabra va a doler aquel día, porque ahora que muchos la escuchan, hermano, no es para ellos, pero en aquel día, yo siento a Dios, en aquel día, hermano, a muchos le va a doler, porque no hicieron la voluntad absoluta de Dios. Porque ahora los que están en buenos carros, en buena jipeta, en buena visa, en esto, hermano, eso es lo que están buscando. Pero cuando salgan de este cuerpo, hermano, mire, hay de aquel, hermano, que no se afirme en Dios. Hay de aquel que no vive la palabra como la dice. No lo que yo digo, no. Lo que dice la palabra es que usted tiene que vivir conforme a lo que está establecido ahí. No me crea a mí, créale a la palabra, porque son ellas que tienen la razón y ahí es que se encuentra la vida eterna. Entonces, oiga ahora, yo no hubiera escuchado esto, ni que de un cuarto Dios que anda por ahí. Esto es una locura. Hay un cuarto Dios ahora por ahí. Eso yo no lo hubiera escuchado. Entonces eso da pena y lástima de que muchos hermanos que andan por ahí, hermanos, caigan estos errores de estos diablos con cachos que andan por ahí. Porque aunque no se le vea los cachos, son diablos con cachos. Cosa, hermano, que tú buscándola desde Génesis Apocalipsis no te van a aparecer en esa barrecidad que están hablando estos falsos que andan por ahí. Así, hermano, busquemos a Dios, acerquémonos a Dios, porque Cristo viene y vale más la salvación que la fama, que alcanzar cualquier mérito de esta tierra, porque la salvación es una. Si la pierdes aquí en la tierra, la perdiste en la eternidad. Acércate a Dios, busca a Dios, ama a Dios y sigue a Dios. Si has llegado hasta aquí, te solicito de que te suscribas. Si no estás suscrito, dale la campanita, comparte esta palabra de Dios, porque son palabras de vida. Para que estos falsos, hermanos, no sigan haciendo estragos, porque una gente con un arrastre a esa magnitud y con esta herejía que anda hoy en día, hermano, son muchos los que lo llevan a la perdición. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén.